Sistemas con recirculación, separación y purga. Necesitamos poner una corriente de purga, o bien cuando la separación no sea ideal, cuando haya algún inerte en el sistema y cuando la alimentación no sea estequiométrica. Cualquiera de esos casos es necesario poner una corriente de purga. El objetivo, pues no colapsar el sistema. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo anterior de obtención de óxido de etileno, donde en este caso el oxígeno que va a introducirse en el sistema no se va a hacer de forma pura, sino que va a ser mezclado con nitrógeno, o sea, va a ser el oxígeno del aire. Por lo tanto, el nitrógeno es un inerte que hay que eliminar del sistema, por lo cual se introduce una corriente de purga. Se van a emplear caudales no estequiométricos, por lo tanto la relación tampoco va a ser estequiométrica, de los reactivos etileno y oxígeno, sea la razón de recirculación 1,86, la relación aire-etileno 10:1 y la conversión por paso del 55%. O sea, aquí tenemos entonces el dibujo, tenemos el mezclador, la corriente de entrada de etileno, la corriente de entrada de aire, el reactor, el separador y el divisor. Y bueno, como es natural, el mezclador donde se junta la recirculación con las corrientes de alimentación. La razón de recirculación en este caso se va a definir como la relación entre la recirculación y la purga. Y vamos a suponer que la separación es ideal, de tal forma que todo el producto se separa en el separador y se obtiene como producto. Se van a imponer los balances. Bueno, este problema, como he dicho, se puede hacer tanto a grupos de átomos que permanezcan inalterados como a moléculas. Aquí se va a hacer de una forma, pero se puede hacer de la otra también. Vamos a imponer balance. Se va a empezar directamente desde la última corriente, que es la corriente de purga, donde los caudales de salida de etileno va a ser Q, de oxígeno va a ser R y de nitrógeno va a ser I. Como la razón de recirculación es la recirculación partido por la purga, entonces el caudal de etileno será R por Q, el caudal de oxígeno R minúscula por R mayúscula y el caudal de nitrógeno R minúscula por I mayúscula. Eso es lo que sale del divisor. ¿Qué es lo que entra al divisor? Pues la suma de ambas corrientes. Por lo tanto, Q por 1 más R, R mayúscula por 1 más R e I mayúscula por 1 más R. Esto entra al divisor, pero sale del separador. Como la separación es ideal, la corriente de producto, óxido de etileno, es P, sale por esta corriente. De tal forma que en este separador la entrada será precisamente la suma de estas dos corrientes de salida, que son estas de aquí. Y estas son las corrientes de salida del reactor. Como el nitrógeno es un inerte, en el reactor no se altera, igual que sale, entraría. Por lo tanto, ya tenemos la corriente de entrada de nitrógeno también definida. Luego pasamos al mezclador. En el mezclador se mezcla el etileno que se alimenta con el etileno que se recircula. Se alimenta el oxígeno del aire con el oxígeno que se recircula. Y se mezcla el nitrógeno del aire con el nitrógeno que se recircula. Bueno, al nitrógeno ya le hemos hecho su balance y ya está impuesto el balance. Para el etileno, A, que sería la corriente de alimentación, más R por Q, que se estaría recirculando, será C. En este caso vamos a poner C, ya después haremos el balance correspondiente. Y para el oxígeno, D. De tal forma que este sería el planteamiento de este problema, imponiendo balance en aquellas corrientes que es posible hacerlo. Bueno, primero se va a hacer el balance a átomos o grupos atómicos que no se altera. El primer balance va a ser a todo el sistema.
En el balance del sistema tenemos como únicas corrientes de entrada el etileno y el aire, y como corrientes de salida el producto óxido de etileno y la corriente de purga. Por lo tanto, con el balance al carbono, el carbono entra únicamente como etileno, 2A, y sale como óxido de etileno, 2P, y como etileno en la purga, 2Q. O sea que A es igual a P más Q. Balance a dos átomos de oxígeno, el 21% de B, que es la alimentación, será igual al óxido de etileno partido por 2, porque solo tiene un átomo de oxígeno en la molécula, más R, que es el oxígeno que se purga. Balance a dos átomos de nitrógeno, el 79% del aire, 0,79B, es lo que entra y lo que sale es exclusivamente I. Ese sería el balance a todo el sistema. Los balances están impuestos, por lo tanto vamos a hacer el balance al mezclador, ya que C y D no se habían impuesto. Entonces, balance al grupo C2H4, porque no se altera en la reacción. Entra como etileno, sale como óxido de etileno, pero el grupo C2H4 no se altera. Entonces, A será el alimento, más RQ, que es lo que se está recirculando, es igual a C. Como ya habíamos comentado antes, se podría haber impuesto este balance también. Y balance al oxígeno, el 21% de B, más lo que se recircula, R pequeña por R mayúscula, es igual a D. Ya estaría entonces todos los balances. Ahora lo que hacemos es uso de los datos que proporciona el mismo problema. El problema dice que la relación aire-etileno es 10:1, o sea, 10 de aire por 1 de etileno. Por lo tanto, B, que es el aire, es igual a 10A. Y que la conversión por paso es del 55%. Como el óxido de etileno que se forma es P, la cantidad que ha reaccionado de etileno también será P. Partido por lo que entra al reactor, que es C, es la conversión por paso, P partido por C. De tal forma que aquí tenemos este sistema de ecuaciones, lo resolvemos según este orden que aquí aparece, suponemos como base de cálculo C, con la ecuación 7 determinamos P, con las ecuaciones 1 y 4 determinamos A y Q, con la ecuación 6 determinamos B, con la ecuación 2 determinamos R, con la ecuación 3 determinamos I y con la ecuación 5 determinamos C. De tal forma que para esta base de cálculo estos son los resultados que se obtienen. Otro ejemplo. Sea el ejemplo 5 aplicado a una instalación en funcionamiento en la que se determina por análisis que la composición de la corriente de purga es 81,5% de nitrógeno, 16,5% de oxígeno y 2% de etileno. Si se trabaja con una relación de purga a recirculación de 1 a 3, determinar la relación etileno-aire de la alimentación y la conversión por paso. Es el mismo problema anterior con alguna modificación. Bueno, tenemos la corriente de purga, la composición de la corriente de purga en volumen, la relación de recirculación 1 a 3, o sea, recirculamos 3 por cada una de purga, por lo tanto, estos valores que hay aquí son por 3R. Si la purga es R, 3R será la razón de la recirculación, con las composiciones las mismas que la purga. Este sería el balance al divisor, por lo tanto, si esto es lo que sale, lo que entra será la suma de los dos. El separador sigue siendo ideal, por lo tanto, la corriente de producto será la misma, P. Las corrientes de entrada al separador pues serán exactamente las mismas que salen del separador. Y exactamente igual que hemos hecho antes, el nitrógeno, como es un inerte, igual que entra en el reactor, sale del reactor. Y el resto lo dejamos pues para hacer los mismos balances que hemos hecho anteriormente.
Así, en el balance al sistema, pues obtenemos estas ecuaciones. En el balance al mezclador obtenemos estas otras ecuaciones. Resolvemos según este orden. Suponemos R, con la ecuación 3 determinamos B, con la ecuación 2 determinamos P, con la ecuación 1 determinamos A, con la ecuación 5 determinamos D y con la ecuación 4 determinamos C. Así, al elegir como base de cálculo R igual a 100 moles hora, estos son los resultados que se obtienen. Y lo que nos pide el problema es la relación etileno-aire, A partido por B, y la conversión por paso, que es P partido por C, esta de aquí. Y el problema pues ya estaría resuelto. Sistemas con recirculación sin separación previa. El esquema se diferencia del de separación y recirculación solo en la posición de las unidades de división y separación. En general, es mejor separar primero el producto y recircular los reactivos no consumidos, ya que la corriente de recirculación será menor. Además, si la reacción es reversible, no interesa introducir productos en el reactor, puesto que la reacción se desplazaría a la izquierda y en consecuencia disminuiría la conversión por paso. ¿Qué ventajas tiene poner entonces primero el divisor y después el separador? Pues normalmente costes de separación menores. Este sistema es muy empleado en circunstancias especiales, como cuando el reactivo limitante sea de muy difícil separación. Vamos a hacer un ejemplo. Sea como antes la obtención de óxido de etileno, la alimentación se realiza en relación estequiométrica, o sea, el etileno y el oxígeno va a estar en relación estequiométrica, la separación la vamos a suponer ideal, la conversión por paso 0,5, 50%, y la conversión total, en este caso 75%. Determinar la razón de recirculación y todas las corrientes para una alimentación de etileno de 100 kmol hora. Exactamente igual que antes, imponemos balance. Q será el etileno que salga del separador, Q partido por 2 será por lo tanto el oxígeno, ya que la relación estequiométrica se mantendrá en todas las corrientes. La corriente del separador de producto será P, por lo tanto la alimentación al separador será la suma de esas dos corrientes. El divisor, ¿qué es lo que hace? Pues la corriente de entrada la divide en la corriente que pasa al separador con estos caudales y la corriente de recirculación. Como es natural, si conocemos la razón de recirculación, pues a partir de las corrientes que salen del divisor y pasan al separador, obtenemos lo que se recircula. ¿Qué es lo que entra al divisor? Pues precisamente la suma de esas dos corrientes. Y en este caso, como observamos en el divisor, como el producto no se ha separado todavía, se está recirculando también. Por lo tanto, ese producto entra al reactor. Y bueno, los dos reactivos, pues C será el etileno y C partido por 2 será el oxígeno. La reacción sigue siendo la misma. Y planteamos balance. Balance al sistema. Pues en este caso, en el sistema, habrá las dos corrientes de entrada y las dos corrientes de salida. Balance al carbono. Como el grupo C2H2 no se modifica, pues entonces fácilmente sostiene que A es igual a P más Q. Y luego el balance al mezclador, al grupo C2H4, pues A más RQ igual a C. La conversión por paso. La conversión por paso es lo que reacciona dentro del reactor partido por lo que entra. El reactivo que entra es C. Y lo que reacciona, pues será P por 1 más R menos P por R, que es el que se está formando. O sea, P por 1 más R menos P por R, esto es lo que reacciona, partido por C, que es lo que está entrando. De tal forma que es igual a P partido por C. Y luego la conversión total, pues será el reactivo, el producto que está saliendo de este sistema, que es al fin y al cabo el reactivo que reacciona, partido por lo que estamos alimentando, que es A.
Por lo tanto, P partido por A. De tal forma que las incógnitas serían estas de aquí, A, P, Q, C y la razón de recirculación. Base de cálculo, pues elegimos A como base de cálculo. Con la ecuación 4 se obtiene P, con la ecuación 3 se obtiene C, con la ecuación 1 obtenemos Q y con la ecuación 2 obtenemos la variable intensiva, que en este caso es R, la razón de recirculación. Y aquí están los resultados. Otro problema, sea la obtención de óxido de etileno. La alimentación se realiza en la proporción B igual a M por A, la separación es ideal, la conversión por paso es del 50% y la total del 75%. Determinar la razón de recirculación y todas las corrientes para una alimentación de etileno de 100 kmol/hora. Exactamente igual que antes, vamos imponiendo balance, exactamente igual, de tal forma que cuando se plantea el balance al sistema, carbono hidrógeno exactamente igual, se podría haber puesto también el grupo C2H4, sería exactamente igual. Balance al oxígeno, el oxígeno entra con la corriente B y sale con el óxido de etileno y en la corriente R de ese separador. Por lo tanto, B será igual a R más P partido por 2, balance al mezclador. La conversión por paso, pues P partido por C. La conversión por total, pues P partido por la alimentación al sistema, que es A. Y luego la relación que existe entre la corriente de etileno y la corriente de oxígeno, que B es igual a M por A. Se supone que M es igual a 1, igual que se podría haber supuesto cualquier otro valor, y se resuelve. Se supone como base de cálculo A, con la ecuación 6 determinamos P, con la ecuación 7 B, con la ecuación 5 C, con la ecuación 1 Q, con la ecuación 3 la razón de recirculación, con la ecuación 2 R mayúscula y con la ecuación 4 D. De tal forma que estos son los resultados que salen de este problema. Y con esto terminamos este tema.